Hola, hola a todos, feliz día. Bienvenidos a el podcast Eco Español, el único lugar para perfeccionar tu pronunciación y tu comprensión. Y ojalá también te entretenga mientras haces lo que sea que estés haciendo. En tu casa, alzando, en tu trabajo, manejando, no importa dónde estés. Yo soy tu profesora Henson, por si tú no me conoces, y pues el día de hoy vamos a continuar la parte número 2 de nuestra historia. Si tú no escuchaste la primera parte, pues yo te recomendaría que fueras al episodio anterior a ver la historia de Carlos y María. En esta segunda parte, pues vamos a ver qué pasó con Carlos y su esposa y por qué terminó esa situación tan embarazosa y estresante. Vamos a ver qué pasa en este episodio. El día continuó con un ritmo frenético para Carlos. Frenético es rápido, ¿ok? Sin descanso, apresurado. Reuniones, llamadas urgentes y plazos que se acercaban rápidamente ocuparon cada minuto de su jornada laboral. La inquietud por lo que sucedió en la mañana con su esposa persistía en su mente. ¿Su mente? ¿La mente de quién? De Carlos, ¿verdad? Bueno, añadiendo un peso adicional a un día ya agitado. Este párrafo nos indica que Carlos estuvo pensando todo el día en el problema con su esposa y estaba muy preocupado, muy estresado, incómodo. Mientras tanto, en casa, su esposa, ¿la esposa de quién? La esposa de Carlos. Su esposa también enfrentaba un día lleno de tareas y responsabilidades. Aquí dice que la esposa de Carlos también estuvo ocupada, pues posiblemente con los quehaceres de la casa o a lo mejor también pues trabaja dentro de casa y estuvo ocupada. Entonces, también el aniversario que era ese día pasó casi desapercibido en medio del ajetreo de sus responsabilidades domésticas y profesionales. Desapercibido es cuando no lo ves. Algo pasa y no atrae tu atención. Eso es desapercibido. Ahora, el aniversario pasó casi desapercibido. ¿Por qué? Porque ella, la esposa de Carlos, estuvo ocupada con sus responsabilidades domésticas, los quehaceres de la casa. ¿Y qué son los quehaceres de la casa? Bueno, estos son pues lavar los trastes, tirar la basura, lavar el baño. Todas esas son responsabilidades domésticas. Y responsabilidades profesionales serían pues responsabilidades que tiene del trabajo. ¿Ok? Pero vamos a leerlo de nuevo. El aniversario pasó casi desapercibido en medio del ajetreo de sus responsabilidades domésticas y profesionales. Desapercibido, pues recuerden, ¿ok? Pasa rápida y no lo ves. Responsabilidades domésticas son los quehaceres de la casa.
la ausencia de un mensaje o una llamada o un detalle especial de Carlos se convirtió en un dolor silencioso en su corazón. La ausencia es no hay algo. Por ejemplo, cuando estás en la escuela y la profesora toma asistencia, dice, Lucía, presente. Pablo, presente. Carlos, ausente. Quiere decir que Carlos no está presente. Entonces, en el párrafo dice, la ausencia de un mensaje, una llamada o de un detalle especial. Carlos ni llamó ni mandó un mensaje para decir, lo siento, perdóname, algo. No dijo nada. Eso hizo que la esposa de Carlos sufriera en su corazón. Ella sintió dolor. Ella estaba triste. La ausencia de un mensaje o una llamada o un detalle especial de Carlos se convirtió en un dolor silencioso en su corazón. Al caer la tarde, Carlos finalmente tuvo un breve respiro. Breve respiro quiere decir un pequeño momento de tiempo, poquito tiempo, no mucho tiempo, poquito. Y se encontró con un momento para reflexionar sobre la ausencia, ¿ok? Y sobre la situación y la necesidad de resolver las cosas con su esposa. Pero el reloj seguía avanzando rápidamente. El tiempo para preparar algo especial o comprar un regalo parecía imposible en medio de una agitada agenda. Aquí nos indica que sí tuvo tiempo para reflexionar, pero no tuvo tiempo para comprar algo especial para su esposa o preparar una comida, bebidas o un regalo. Sin embargo, la fortuna le sonrió cuando al final del día un inesperado cambio en su horario le permitió salir temprano del trabajo. Con un atisbo de esperanza, corrió a la tienda más cercana y encontró algo especial para su esposa. Llegó a casa y se encontró con su esposa. Vio a su esposa cara a cara, frente a frente. Carlos, con una voz suave, le dijo, hola, amor. Siento mucho cómo empezó el día. No era mi intención llegar tarde, y menos verte ahí. La esposa, mirando con ojos de tristeza y lágrimas. Lágrimas es cuando hay agua en los ojos. Ella lloró. Ella lloraba. Le dice, estuvo bien complicado. Me preocupé mucho, ¿sabes? Pensé que algo grave había pasado. Carlos, asintiendo, le responde, entiendo por qué te sentiste así. El camión no pasó y tuvimos que caminar. No pude avisarte. La esposa le dice con un sentimiento de desconcierto y preocupación. Y yo me quedé en esta sensación
toda la mañana. ¿Y María? ¿Cómo está ella involucrada en todo esto? ¿Por qué llegaste con ella? Carlos, explicando, dijo, fue una casualidad. Nos encontramos en la parada y caminamos juntos, pero no pasó nada fuera de lo normal. Bueno, me tranquiliza saberlo. ¿Pero por qué no pudiste llamarme después?, le pregunta la esposa desconcertada. Carlos, tratando de explicar la situación, le dice, el trabajo se complicó muchísimo. No pude hacer una pausa en todo el día. Su esposa empezó a comprender. Entiendo, a veces el trabajo nos absorbe, pero sabes, hoy era nuestro aniversario. Carlos, con remordimiento, dice. Carlos contesta con remordimiento. Quiere decir que Carlos se siente mal por lo sucedido. Y dice, lo siento muchísimo por eso. Realmente quería preparar algo especial, pero el día se volvió un torbellino. Su esposa lo ve con ternura y sonríe. Lo importante es que estamos aquí, ahora. Eso es lo que cuenta. No me olvido de que preparaste un detalle. Carlos extiende sus manos, estira sus manos y tiene en la mano una cajita envuelta con papel de regalo y un moñito arriba. Y le dice, y le entrega a su esposa un regalo y dice, para ti, espero que lo disfrutes. Ella abre el regalo y se emociona. Es hermoso. Gracias, Carlos. Ambos se abrazan y se perdonan. La conversación continuó, permitiéndoles aclarar malentendidos, expresar sus sentimientos y reafirmar su conexión. Ambos se sintieron aliviados de haber tenido la oportunidad de hablar y aclarar lo sucedido. Carlos y su esposa se abrazaron, lo que significa que se disculparon y se hicieron mejor sentir el uno al otro. Carlos pudo expresar sus sentimientos y la esposa lo perdonó. Después hablaron mucho y se dijeron lo que pensaban y sentían. Pensaban es lo que está en tu mente. Sentir es lo que está en tu cuerpo físicamente que tú sientes. Esto les ayudó a entenderse mejor y a resolver los problemas que tenían. Se sintieron muy contentos y tranquilos de haber tenido esa conversación, porque así pudieron aclarar las cosas y sentirse más unidos. Carlos y su esposa terminaron en un McDonald's de 24 horas. Ahí festejaron su aniversario y disfrutaron de sus papas fritas saladas. ¡Qué rico! Papitas fritas del McDonald's saladas. La sal es lo que se le pone a la comida para que sepa más rico. Salado quiere decir que tiene mucha sal. Bueno, convirtiéndose en el aniversario
más inolvidable de su vida. Fin. Espero les haya gustado este episodio. Me gustaría saber su opinión. Por favor, escríbanme sus opiniones y sus sugerencias. Yo leo todos sus mensajes y con ellos aprendo para poder hacer videos que realmente les interese y que realmente les ayude a mejorar sus habilidades auditivas y su comprensión. Entonces, muchas gracias por compartir conmigo este nuevo episodio del podcast Eco Español. Si tú no te has suscribido antes, pues te invito a que te suscribas y pues nos vemos hasta el próximo episodio. Y tengo una pregunta. Si te gusta que yo te explique la historia, me gustaría saber. Y si tú no quieres que te explique la historia, tú quieres que yo simplemente la lea, bueno, también házmelo saber y así yo lo tomaré en cuenta para mis próximos podcasts. Muchas gracias y de nuevo, hasta luego. Bye bye.